voy a compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Como tópico general, nos informaron que hay plazo desde el 11 hasta el 13 para subir notas al portal el portal, creo que se llama el portal. Entonces, pues por eso les dije por el grupo que a más tardar mañana ya deben estar sus notas, porque de aquí al 13 ya deben estar cargadas en el portal, y pues como información general para sus otras materias quizás les sirva en caso de que tengan algunos asuntos que resolver con los otros docentes. Perdón. Bueno, vamos a ver el siguiente tema de Python. Confírmeme, Juan Carlos, si se ve la presentación completa. Juan Carlos, ¿está por ahí? Níger. Sí, señor. Se ve la pantalla del... Sí, señor, dice aprendizaje automático. Listo. Parece que don Juan Carlos dejó la chaqueta trabajando. Listo. Igualmente, pues... como les dije, ahí les queda la grabación. Yo se las comparto para que puedan revisarla y puedan verla para el desarrollo de las actividades que hay que hacer y el taller que hay que realizar de esto que les voy a explicar. Entonces vamos a iniciar el tema de aprendizaje automático. ¿Listo? ¿Qué es el aprendizaje automático? Es conocido también como el aprendizaje de máquinas. Entonces, ahorita como está de moda todo el tema de la inteligencia artificial, el uso de las diferentes plataformas de inteligencia artificial que hay que hacer, pues todas se basan en un modelo bien similar o usan técnicas bien parecidas que radican en esto del aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir? Pues que el algoritmo que yo creo aprende. O sea, en términos básicos, imagínense ustedes no sé si han visto un juego que es que ustedes tienen como una argolla que debe pasar por una varilla que tiene varias curvas, y si la argolla toca la varilla, pues hace continuidad y suena un pito y pues genera un error y debo volver a iniciar. Pues básicamente es como que el algoritmo hace la ruta, se equivoca, hace toda la ruta equivocándose y aprende la ruta y luego la hace como perfectamente, aprendiendo como tal la guía o la ruta que debe seguir. Eso podría ser un ejemplo, que los hay muchos más, de este tema de aprendizaje automático. Ese que les comenté fue nuestro primer laboratorio de microcontroladores en el pregrado. Había que programar un microcontrolador que aprendiera la ruta, o sea, que pasara el recorrido equivocándose, se devolviera y después lo recorriera perfectamente, pues ya con la ruta aprendida. En términos generales puede ser dividido en varias categorías, siendo las dos más representativas el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver. Se conoce como aprendizaje supervisado al conjunto de tareas de aprendizaje de máquina que tienen como objetivo inferir una función de los datos de entrenamiento.
Estos datos de entrenamiento están compuestos por un conjunto de observaciones, cada una de las cuales a su vez posee una cantidad definida de variables, que en este contexto lo podemos llamar predictores. Y una variable que es la que se desea predecir, que también es conocida como la clase o la etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje supervisado, yo arranco con unos datos ya conocidos, ya sean imágenes, distinciones o clases. Arranco sabiendo algunas de las etiquetas que yo debo definir, ¿sí? La función del modelo que se infiere es una función de las relaciones entre predictores y las variables a predecir. Tiene como objetivo extrapolar el conocimiento sobre estas relaciones hacia nuevas observaciones, cuya clase o etiqueta es desconocida. Fíjense que se vuelve a repetir este término de clase o etiqueta. ¿A qué quiere decir? Normalmente los ejemplos que se ponen acá son de imágenes, para hacerlo un poco más sencillo al aprendizaje. Entonces digamos yo tengo que diferenciar un gato de un perro o una manzana de una pera. Entonces mi clase o mi etiqueta va a ser manzana y pera, perro o gato, ¿sí? Ese es el objetivo del algoritmo. O sea, yo le voy a decir al algoritmo, clasifíqueme o búsqueme entre estas imágenes cuáles son gatos o perros para este término, para esta clase supervisada. Le voy a dar, a partir de estos términos de referencia de gatos y perros, clasifíqueme estas nuevas imágenes entre gatos y perros. O sea, según esta información que yo le estoy dando, clasifíqueme estas nuevas que le voy a dar, ¿sí? Para el no supervisado, pues yo no voy a tener esos datos de inicio que le voy a dar al algoritmo, sino lo voy a mandar a predecir desde cero, sin tener datos de arranque. ¿Listo? Pero ya lo definimos un poquito más. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, podemos recurrir a dos grandes fases: la fase de modelado y la fase de predicción. ¿Listo? La fase de modelado es cuando yo empiezo a definir el modelo, ¿sí? Y la fase de predicción es ya cuando ponemos a trabajar el algoritmo y lo ponemos a predecir. Un típico problema que puede ser resuelto mediante problemas de aprendizaje supervisado es la definición de un cliente como un buen o un mal pagador. Esto lo realizan en el ámbito financiero, pero un montón de veces. Todo el tema de ustedes de data crédito, cuando van a pedir un crédito o alguna cosa así, entonces hay un algoritmo de aprendizaje supervisado que dice, o lo define usted como un buen o mal pagador, y le dice al banco, a esta persona hay tanto porcentaje de riesgo de prestarle dinero, o a esta persona definitivamente no le preste dinero porque es un mal pagador, ¿sí? Se realiza con este tipo de algoritmos y se ha realizado toda la vida. Cuando ustedes solicitan un crédito, eso va a un analista de datos bancarios, y él lo que hace es poner sus datos en un algoritmo de estos, y el algoritmo le arroja la respuesta de es un buen pagador, es un mal pagador, préstele, no préstele, préstele tanto, y pues él se lo devuelve al banco y el banco le dice le presto o no le presto. ¿Listo? Que son trabajos súper bien pagos por tratarse de dinero. Entonces, fíjense en esto. El aprendizaje supervisado tiene varios retos, ¿sí? Entonces, pues fácil sería que yo pongo al algoritmo, le doy las imágenes de los perros y le digo, bueno, reconózcame entre un perro y un árbol. Pues el algoritmo lo hace de manera súper sencilla. ¿En qué momento se empiezan a cometer errores? Cuando hay cosas bastante similares a mi imagen inicial que
puedan llevar al algoritmo a cometer errores. Si ven la semejanza que hay entre estos, las imágenes de estos que son como ponques, ¿sí? Como ponques y los perros. Entonces, quizás para una persona, para nosotros que lo estamos viendo, es clara la diferencia. Pero para una máquina, pónganse ustedes, así pónganse en los zapatos de la máquina, cuando va a reconocerlo, le cuesta, es como, digamos, nosotros tenemos por naturaleza y por crecimiento en el ámbito colombiano el reconocimiento de los rostros de todas las personas, ¿no? Entonces tú ves tu familia o la gente del barrio o la gente con la que creciste y los diferencias exactamente a uno del otro. Cuando uno va a ver personas asiáticas, no sé si han visto una película de estas hindú, la que ganó el Oscar, esta la de RRR, se la recomiendo, muy buena. Es una película de ciencia ficción bastante chistosa y buena, la recomiendo. A mí me pasó que yo vi la película y no podía distinguir entre los actores, los hindúes, ¿sí? ¿Son hindúes. ¿Por qué? Porque uno no tiene la habilidad o sea, no nos hemos relacionado con ese tipo de razas y de personas. Lo mismo pasa con los asiáticos. No sé si han visto una foto de asiáticos, uno los ve y son demasiado parecidos y no los puedo diferenciar. Porque el ojo, o bueno, el cerebro no está entrenado para diferenciar ese tipo de rostros y de personas. Pero entre ellos sí se diferencian perfectamente, igual que como hacemos nosotros con nuestra gente del entorno. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de entrenamiento. Y lo mismo pasa con los algoritmos. Hay que entrenarlo y reentrenarlo para que su funcionamiento se acerque lo más posible al 100%. ¿Listo? Por acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, otro ejemplo de lo que podría costarle diferenciar un algoritmo y el error que podría hacer que el algoritmo se confundiera entre alguna de estas dos imágenes, ¿sí? Entonces, a un lado tenemos pues perritos de estos cafés y pues al otro lado tenemos pollo frito. ¿Quién está por ahí en la llamada? Juan Carlos y Lady, ¿sí? ¿Juan Carlos y Lady está? Sí, sí, señor. Juan Carlos y Lady, denme ustedes una etiqueta o una característica por la que el algoritmo podría diferenciar entre estas imágenes. ¿Cómo podrían ustedes escribirle al algoritmo y decirle, oiga, entre estas dos imágenes hay tal etiqueta que usted lo podría ayudar a diferenciar y no entrar en errores? Por el contorno del perro, ¿no? El contorno. ¿Cuál contorno? O sea, la parte del cuerpo, ¿no? Atrás. No. ¿Por qué? O sea, se refiere como, digamos, a la forma del perro. Pero Sí, eso. es que fíjese, digamos, este contorno de perro es totalmente distinto, ¿sí? Ahí no sería una característica contundente para diferenciar el perro, ni siquiera entre los mismos perros. Los ojos serían una buena característica para diferenciarlo. El contorno no, porque miren, hay fotos de solo medio cuerpo de perro, hay fotos de varios perros, entonces el contorno aquí no me sirve, ¿sí? No me funciona. Entonces yo podría, sí, los ojos sí me podrían diferenciar. Quizás la nariz, ¿cierto? Yo le iba a decir la nariz. Sí, eso. Porque, por ejemplo, el color no, porque si nos damos cuenta de que el color no, es, sí. para todos es casi muy
muy similar. Sí, De pronto podría ser, no sé, de pronto que la cantidad, pero también puede afectar porque en algunos, en los otros también hay buena cantidad, en unos son dos, en otros son tres, entonces ahí la sí, podría. pero sí, bien, ojos, nariz, pero ojo que hay que ir un poquito más profundo en la información. ¿A qué quiero ir yo? Que digamos, entre este pollo o este pollo, el algoritmo puede confundir estos espacios negros con un ojo, ¿sí? Estos espacios de acá también los puede confundir con un ojo, esto puede ser otro ojo, ¿sí? Entonces, la forma de distinguir bien el algoritmo es que me hago una triangulación, ¿sí? Que al unir yo mis dos ojos con la nariz y las triangule, eh, ya lo doy como un positivo, ¿sí? O sea, que tenga los dos ojos y la nariz en una triangulación, ¿sí? Ojos, sí, pues como decirlo simétricamente, ¿no? Que tenga los dos ojos y la nariz, o sea, que no tenga un ojo por acá, otro ojo por acá y la nariz que la vea por allá de otro lado, ¿sí? Y eso sí me da un indicio, una etiqueta contundente para definir entre uno y otro, ¿sí? Ahora de acá, denme una característica de esta imagen con la que yo podría diferenciar entre una imagen y otra. Sí, eso hace parte del análisis de datos que bueno, que venimos trabajando desde el primer 50. En el caso anterior pues eran bases de datos, analizábamos pues datos numéricos. En este caso pues hay que analizar pues imágenes. Aquí llegó. William. William revivió. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué más, William? ¿Revivió? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo le va por allá en sus labores? Bien, Inge, por acá volviendo. Oiga, William, bueno, al final hablamos, quédese un poquito usted al final y cuadramos a ver, porque usted está como grave, la verdad. Inge, pues yo iba a acercarme ahorita a la universidad. No sé si Sí, yo poder estoy esperar. aquí en la biblioteca, estoy en la biblioteca. ¿Hasta qué horas va a estar su merced en la O universidad? sea, lo que termine la clase ya me voy. Listo, Inge. ¿Listo? Si quiere más bien arranque y después mira la grabación de esta clase y yo se las comparto la clase grabada. Listo, sí, Inge, gracias. Listo. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Creo que Lady Juan Carlos. ¿Alguna característica con la que ustedes ven acá que se pueda diferenciar? ¿Cómo la ven? Pues está un poquito compleja. Esta es más Sí. difícil, ¿no? Sí, porque si nos ponemos a, o sea, tienen el molde o sea, el molde de la fruta al molde del animal Sí. es un poquito parecido. Digamos Eh, las medidas que tiene, digamos, el rostro entre un ojo y el otro. Podría ser. Las medidas, sí, quizás la separación, ¿no? Sí. o la forma de la nariz, no sé, La forma, no, la forma de la nariz es un poco alargado, más no sé difícil cómo. de identificarla. ¿Podría Porque, ser? por ejemplo, los ojos no, porque digamos que se pueden entrar, o sea, entrar un poquito a confundir por las pepas de la fruta. Sí, claro. Lo que yo podría analizar ahí es la distancia. O sea, teniendo en cuenta el contorno de el rostro, la distancia que hay entre los ojos. Fíjense que la distancia que hay entre las pepas es mucho más corta que la de los ojos. ¿Sí? Inge y el palito de la fruta, ¿no? Esa se las iba a decir yo, sí, bien, bien, bien. Bien ahí.
Esa es la otra característica clave para diferenciar esas dos imágenes. Bien ahí, Lady. Ganándote por acá. Listo. Bien. Ahora aquí ¿qué podríamos ver acá? También son bien parecidas, ¿no? Pero entonces aquí aplica la misma que la anterior, ¿no? De la del pollo y los perros. Entonces podríamos diferenciarlas por el contorno de los ojos y la nariz, ¿sí? O quizás las orejas, pero entonces fíjense que hay imágenes que no tienen orejas. Entonces, sobre todo los ojos y la nariz. ¿Listo? Entonces eso para que se hagan una idea de cómo debe trabajar el algoritmo, bueno, cómo debe hacerlo en cuanto a imágenes. Ya viéndolo un poquito más a fondo, el tema de datos, entonces fíjense cómo funciona este aprendizaje supervisado. Entonces, tengo unas clases conocidas, que son la clase A y la clase B. Entonces, yo en la clase A puedo decir perritos o cachorritos, y en la clase B puedo decir pollo frito, o pollo, ese es como a la broster, ¿no? Pollo a la broster, perritos y pollo a la broster. Los tengo todos dentro de una base de datos. Figúrense ustedes esta imagen que fuera mucho más grande y sería una base de datos de perritos y pollo frito, pollo a la broster, ¿sí? Los tengo todos metidos dentro de una base de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Le aplico un modelo de entrenamiento. ¿Qué me hace ese modelo de entrenamiento? Me separa la clase A de la clase B, me separa los perros del pollo frito. Entonces, fíjense acá, la mayoría de modelos de entrenamiento tiene un 90 y algo % de efectividad, que quiere decir que voy a tener falsos positivos y falsos negativos. ¿Sí? Se me va a pasar un pollo frito como perro, se me va a pasar un perro como pollo frito. ¿Por qué? Porque pues es un modelo de aprendizaje y está pues ¿cómo se dice? Renuente a errores, como también puede ser que funcione perfectamente, ¿sí? Esto si lo viéramos en un plano 2D. Si lo viéramos en un plano 3D, entonces lo que hace el algoritmo pues es generar, así como lo ven, como una barrera entre los puntos verdes y los puntos rojos, y pues hacer la separación de las clases de este aprendizaje supervisado. ¿Listo? Y pues abajo vemos es cómo funciona el aprendizaje no supervisado, pero ese ya lo vemos un poquito más adelante. O sea, yo no tengo unas clases conocidas. Dentro de mi base de datos inicial no sé qué son perros y pollo frito. Yo tengo es una base de datos que no sé qué es, y pues el modelo lo que me hace es clasificar dentro de lo que él considera que sea la clase A y la clase B, ¿sí? Esquema de desarrollo de un modelo. Entonces tenemos una entrada que es la base de datos, ya sea datos de una base de datos como la que trabajamos en el primer corte, o una base de datos de imágenes, que fue como lo que vimos, pero pues a una escala un poquito más grande. Esa es mi entrada, una base de datos. Entonces tenemos un extractor de características. Entonces, ¿qué hace el modelo? Entonces extrae las características de la imagen o de los datos que yo le estoy dando. Me está diciendo, bueno,
¿Qué características puedo coger? Color, los ojos, la nariz, todo lo que yo quiera ponerle, como esto, él llega, pum, las extrae, las clasifica. Entonces ven aquí que hay como un vector, entonces va a ser color, tamaño, ojos, nariz, lo mete dentro de un vector y luego pasa por un algoritmo de aprendizaje de máquina o de machine learning, como lo quieran llamar. ¿Listo? También tenemos por arriba una etiqueta, ¿sí? Que es lo que vimos al comienzo, que lo tenemos como clase A y clase B. O sea, yo al algoritmo le debo decir, dentro de estos datos búsqueme la etiqueta, o sea, perro, búsqueme pollo frito, ¿ok? Y luego pasa al proceso, al modelo de clasificación. Ya una vez yo le doy todos los datos que él necesita para empezar a trabajar, él pasa por el modelo y me genera pues las salidas de las dos etiquetas, o bueno, las etiquetas que yo le quiera poner a los datos. Listo, entonces fíjense, aquí está un poquito ya más explicado. Tenemos datos aleatorios. La entrada va a ser datos aleatorios, ¿sí? Pasa por un dato de preprocesamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo de esos datos aleatorios limpio los datos. ¿Qué quiere decir limpio los datos? Que yo empiezo a buscar, o sea, miro mi base de datos, y como hacíamos en el 50 pasado, entonces vemos que tenga características repetidas, o que quizás yo tengo datos de formato string, o sea, en palabras que tengo color rojo, color verde, color azul. Entonces el tratamiento de datos, o este clean data, es coger y decir que rojo es 1, que verde es 2 y que azul es 3. ¿Para qué? Para poder procesarlo de una manera más eficaz, ¿sí? Para poder procesarlo y poder clasificarlo de una manera más sencilla y más eficaz. Y luego, ¿qué hago? Pues de esa data que yo tengo, extraigo las características. ¿Qué características algo? Entonces, fíjense cómo funciona este algoritmo en específico. Para aprendizaje supervisado, yo le voy a meter a este algoritmo las letras. Le meto la letra A, la C, la G, la T, la C, la G, para que él sepa cuáles son las letras o las características de manera con antelación, o de manera supervisada, que yo se las ingreso al sistema antes de que él empiece a buscar. Entonces él va a buscar dentro de mi base de datos este tipo de características: A, C, G, T, C, no sé qué. Entonces saco de la base de datos, o bueno, de mi dataset, o de mi, ¿cómo se dice?, mi banco de imágenes, los datos que me van a salir. Fíjense aquí, son Cs así en diferentes colores, en diferentes tamaños, T, A en diferentes tamaños, en diferentes formas. ¿Y qué hace el algoritmo? Pues clasificar. Entonces, él lo clasifica y le va dando una etiqueta a cada uno de los datos que yo le voy ingresando. ¿Listo? Me lo clasifica y pues como les dije, va a tener quizás algún falso positivo o algún falso negativo. Y luego pues yo hago una evaluación, qué de esos datos están correctos y qué de esos datos están erróneos, y pues genero unos resultados. Mi modelo tiene una efectividad, una precisión del 90 y póngale por ciento. ¿Listo? Eso por el aprendizaje supervisado. Entonces, ¿cuál es la característica del aprendizaje supervisado? Que yo le voy a ingresar unos datos de referencia con antelación. Él va a saber claramente, antes de
cuáles son las etiquetas o las referencias que yo lo voy a poner a buscar. En el no supervisado, pues es diferente. Entonces, se conoce como el conjunto de tareas de aprendizaje automático que tiene como objetivo describir las asociaciones y patrones relacionados a un conjunto de datos de entrada. La principal distinción con respecto al aprendizaje supervisado es que en este caso no tenemos etiquetas de clase, es decir, no hay predictores y por ende únicamente tenemos los datos presentes para construir modelos, ¿sí? Entonces, aprendizaje supervisado, que yo le suministro al algoritmo unos datos de referencia, unas etiquetas de referencia para que él desde ahí empiece a trabajar. En el no supervisado no le doy nada y lo pongo a trabajar desde cero y le digo defiéndase solo desde lo que usted pueda producir y lo que pueda sacar. En cierta forma podríamos decir que el aprendizaje no supervisado trata de emular al proceso de aprendizaje humano, ya que intenta aprender sin supervisión explícita, como si no ocurre en el aprendizaje supervisado, cuyos modelos sí pueden aprender de las variables a predecir y su relación con las variables de entrada. En el aprendizaje no supervisado también podemos hablar de dos procesos, la fase de modelado y la fase de explotación. En el no supervisado también tenemos fase de modelado, pero entonces ya no era explotación sino predicción. Ok, aquí hablamos de una fase de explotación, aunque como veremos más adelante no es indispensable que se ejecuten las dos, y esto dependerá sobre todo del alcance del problema que debemos resolver. ¿Y quién define el alcance? Pues el programador o nosotros, en este caso los que estemos trabajando en este tema. Un problema típico que puede ser resuelto mediante técnicas de aprendizaje no supervisado es la segmentación de una base de clientes. Entonces, el funcionamiento de ese aprendizaje no supervisado lo tenemos acá. Como ves, tenemos una base de clientes sin etiqueta. Están todos dentro de una misma cesta, todos dentro de una misma base de datos sin etiquetar. Y el algoritmo solo me va a empezar a etiquetar uno por uno. Entonces me va a decir, estos de acá tienen una etiqueta de, no sé, correr mucho, estos son más de lectura, estos son más de... ¿Alguien escribió algo? Freiti, sí. Hola, Inge, buenas noches. Buenas noches, Freiti, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Ingeniero, en ese no supervisado, ¿cada individuo tiene ciertas características o cómo se podrían clasificar? Claro, o sea, dentro de mi base de datos, cada dato, cada individuo tiene características especiales únicas, ¿sí? Pero yo no le estoy diciendo al algoritmo búsqueme, o no le estoy definiendo al algoritmo estos son verdes, estos son azules, estos son rojos, estos son morados. No, el algoritmo lo realiza de manera autónoma. Entonces fíjense la comparación entre los dos, entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Entonces, en el aprendizaje supervisado yo ya de manera, ¿cómo se dice?, con antelación ya he definido las dos clases que voy a buscar: cachorritos y pollo frito. Cachorritos y pollo frito. Y el modelo me clasifica entre cachorritos y pollo frito. ¿Listo? Y luego coge ese modelo de entrenamiento y lo aplica a unos datos nuevos que yo le vaya a trabajar, ¿sí? O sea, yo no lo voy a poner a trabajar sobre los datos que le estoy suministrando, ¿sí?
Yo le doy unos datos de entrada, le digo este es cachorro, este es perro, este es pollo, este es porro, este es no sé qué, y él va a entrenar, dice, ah, listo, este es pollo, este es cachorro, listo, listo, ya entrené. Ahora le boto una base de datos con, con imágenes o datos sin etiqueta, o sea, perros y pollo frito sin clasificar. Y él lo que hace pues es, según ese entrenamiento que ya tenía anteriormente, pues los clasifica entre perros y pollo frito, ¿sí? Entonces, así el supervisado. El no supervisado es que desde cero yo le digo, tome este dataset, clasifíquelo, le digo cuántos clústeres voy a poner, qué son los clústeres, el número de grupos en el que él me debe dividir, y el algoritmo me asigna las etiquetas de clase y me va a decir, van a ser estos perros y estos pollo frito, ¿sí? Esto es predicción y esto es descubrimiento, ¿sí? Él las descubre, ¿ok? Entonces ahí están como las diferencias entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Otro ejemplo o diferencia entre los dos aprendizajes. Entonces, en el aprendizaje supervisado yo ya por definición sé que uno de los datos son círculos y los otros son X. En el aprendizaje no supervisado va a tener todos los datos mezclados, bueno, de la misma clase, y el algoritmo me los va a clasificar entre uno y otro. En este caso en especial, ¿cómo va a ser el algoritmo? Pues él llega y coge y dice, uy, tengo 8 datos, entonces con esos 8 datos hay 4 que están cerca y hay 4 acá que están cerca. Lo voy a dividir en dos grupos y a uno le voy a poner círculos y a los otros les voy a poner X, ¿sí? El algoritmo lo hace de manera autónoma. El aprendizaje supervisado se habla de predicción y en el no supervisado se habla de descubrimiento de clase. ¿Listo? Profe, pero qué pena lo interrumpo. Sí. Pero en el caso, digamos, del descubrimiento, ¿eso va a raíz, digamos, de algún historial o como dijo su merced, algunos datos que se le ingresen inicialmente, o él empieza a aprender desde cero, a investigar dato a dato solo? Yo al aprendizaje no supervisado le doy unas características que son el número de clúster y ¿qué más es? El número de clúster y otro dato en particular que ya lo vemos, ese se ve un poquito más adelante, ya se los explico. Pero entonces, aquí para este ejemplo, entonces yo qué le digo a este algoritmo, le digo, cójame los datos y clasifíqueme en 2 clústeres. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Coge y me coge todos los datos y me los divide en 2 grupos o 2 clústeres, ¿sí? En este caso, pues lo que hace es coger los datos más cercanos y ¡pum! Los selecciona y los separa, y estos datos también que están más cercanos los selecciona y los separa. Eso es lo que hace, ¿sí? Pero lo hace él solo, no supervisado. Entonces, ¿qué tipos de aprendizaje tengo yo para las dos técnicas? El aprendizaje supervisado se hace por regresiones, ya sean regresión lineal o regresión cuadrática, bueno, regresión, ¿cómo se dice? Radical. Hay muchas regresiones que se pueden aplicar al aprendizaje supervisado. Eso lo hace el algoritmo automáticamente. Y la otra que puede hacer es clasificación. Entonces, por regresión, ¿qué es? Que él, digamos, esto es una regresión.
Entonces, olvídense de lo que hay aquí. Si yo pusiera a analizar estos datos, así como están, de esta segunda bolita que está aquí, y digo, voy a clasificar estos datos por regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Pues que yo con una línea recta de una ecuación de la recta sencilla de mx más b, divido los datos. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo de una regresión lineal. Con esta línea que está punteada, entonces yo pum, la pasé y ya ahí separé los datos, y eso es hacerlo una regresión lineal. Lo que queda a un lado, pues va a ser una clase, y lo que queda al otro lado va a ser la otra clase. Esa es una regresión lineal, que se hace también en muchos ámbitos. Yo recuerdo haber hecho muchas veces regresión lineal y regresión cuadrática para clasificar datos. Y la otra es clasificación, que es buscar dato por dato y sacarle los atributos, las características, y según esos datos, atributos o características, pues hacer una clasificación. En el aprendizaje no supervisado tenemos el clustering. ¿Qué es el clustering? Lo que les acabo de decir, que lo separa en conjuntos de datos, en clusters, ¿sí? Entonces el algoritmo los separa los datos, los mete dentro del clúster y les pone una etiqueta. Anomalías, o sea que los datos busca las atipicidades en los datos y los clasifica según esas atipicidades que tienen. Y asociaciones, pues las relaciones que tengan los datos entre sí, y los va asociando, los va a juntar. Bueno, tengo algo por acá. Tipos de aprendizaje. Entonces, como veníamos hablando, tenemos el aprendizaje supervisado, los modelos de clasificación que se usan para efectuar predicciones, como por ejemplo, dadas un conjunto de condiciones conocidas de antemano basados en la historia de un cliente, ¿será bueno o mal pagador? O sea, viendo mis datos anteriores, mi data crédito, ¿cuánto le puedo yo prestar a esta persona? Esa es la pregunta que se hacen los analistas de datos para los bancos, que le transmiten al modelo y el modelo les contesta. Es frecuente usar una regresión para tratar de predecir un valor numérico en una función, como por ejemplo, ¿cuál sería el crecimiento de las ventas de neumáticos si se conoce el crecimiento en el parque vehicular? Pues ahí se hace pues una regresión. Si yo sé cuántos carros están ingresando a Yopal, pues puedo hacer una regresión y saber cuánto me van a aumentar las ventas de... ¿qué es esto? ¿Neumáticos? Sí, de neumáticos que yo voy a tener. Es posible usar un análisis de series de tiempo para planificar la estacionalidad de los inventarios con base en la historia de los mismos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esos datos, esa información de cuánto crecen los carros, pues sé cuánto más inventario debo comprar para mi negocio. En el aprendizaje no supervisado, el clustering es una técnica que funciona bien para segmentar carteras de clientes usando créditos de homogeneidad entre ellos. Entonces, yo tengo una base de datos de clientes, ¿y qué hago? Pues la paso por un aprendizaje no supervisado por clustering, y el algoritmo me los va asociando por las diferentes características o las que él considere que son mejores. Las reglas de asociación son ideales para efectuar modelos de venta sugerido de tipo: las personas que compraron X producto también se interesaron en Y producto, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos un poquito más profundo. Todo esto hace parte de aprendizaje de máquina o machine learning, como lo llaman muy en la actualidad. Entonces tenemos el aprendizaje supervisado, que puede ser o por clasificación o por regresión, que son las dos más populares. Había otra, creo que
Había otra técnica, pero esa no se usa mucho. Igualmente, si la quieren profundizar, pues pueden hacerlo. Y en el caso del aprendizaje no supervisado tenemos el clustering. Habían 3 técnicas, pero nuevamente la más utilizada es esta del clustering. Entonces, para el método de clasificación del aprendizaje supervisado, entonces, ¿qué hace él? Tenemos el soporte de máquina de vectores, análisis discriminante, Naive Bayes. Naive Bayes es el apellido de del inventor del algoritmo de clasificación. Nearest Neighbor, que es el vecino más cercano, o sea, que él llega y clasifica según los vecinos más cercanos que tiene. Para este caso sería una clasificación de vecino más cercano en este caso. Entonces él cogió los datos que estaban cercanos y los clasificó, los metió dentro de una clase, dentro de una etiqueta, y lo mismo hizo para aquí, para este. ¿Por qué? Porque estaban cerca, porque era el vecino más cercano. Y están las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Si nos queda tiempo les explico cómo es el tema de las redes neuronales, pero pues es es como máquinas de estado, muy parecido a las máquinas de estado. No sé si ustedes en digitales las vieron, pero pues en este caso las redes neuronales funcionan así, parecido a las máquinas de estado. En el caso de las regresiones tenemos la regresión lineal, la regresión cuadrática, tenemos GLM, tenemos el método de SBR, el método de GPR, el Ensemble Methods, que la verdad no los he trabajado mucho. Tenemos el árbol de decisiones, que sí es bien usado y bien trabajado. Y tenemos nuevamente las redes neuronales. Y en el aprendizaje no supervisado tenemos el método de Cummings, o sea que a partir de las medias de los datos los clasifica. Coge los datos, le saca la media y empieza a clasificar. Camedoids, que pues esto es de la mediana, entonces a partir de la mediana. Fuzzy, que es lógica difusa, o sea, a partir de lógica difusa hacer la clasificación de los datos. Y Semins, que es parecido a Cummings pero desarrollado de otro tipo de algoritmo, o sea, otra forma de iterar con las medidas de los datos. Hierarchical que es como datos contenidos o analizados según jerarquías. Método gaussiano, entonces a partir de una regresión gaussiana yo clasifico mis datos. Cadenas de Markov, entonces si ustedes investigan, las cadenas de Markov son muy parecidas a las máquinas de estado, solo que yo ahora tengo una probabilidad de salto, o sea, son máquinas de estado con una diferente probabilidad de salto entre estado y estado, ¿sí? Y como todo tenemos redes neuronales, entonces todos los métodos de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado se pueden trabajar con redes neuronales. Entonces, el clustering. El objetivo de este algoritmo es agrupar datos similares en grupos o clústeres sin conocer previamente las etiquetas de los datos. El proceso de agrupamiento se realiza en base a la distancia o las similitudes entre los datos, y el objetivo es minimizar la distancia dentro de cada clúster y maximizar la distancia entre clústeres. Entonces, aquí vemos en la imagen cómo funciona.
Entonces tenemos una característica que es peso y la otra no veo bien qué es. Pero entonces, ¿qué hace el clúster? Si yo lo usara por clasificación, yo debo saber previamente que estos de aquí son círculos y que estos de aquí son triángulos. Esto es para supervisado. Para el no supervisado, en el término de clustering, ¿qué es lo que hace? Él me genera dos clústeres. O sea, que todo lo que esté metido dentro de esta área o clúster que yo creé va a ser mi clase A y la otra pues mi clase B. Que si yo lo defino pues va a ser, estos van a ser círculos y estos van a ser triángulos. ¿Listo? Él lo hace de manera automática. Ahora, ¿cómo es la lógica de programación para el clustering? ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que yo debo hacer es seleccionar el número de clúster que deseo obtener, o sea, en cuántas clases o cuántas etiquetas yo voy a clasificar mi información, 1, 2, 3, 4, los que sean. Se pueden utilizar métodos como el silhouette o el método de codo para determinar el número óptimo. Si yo no sé claramente en cuántos clústeres debo clasificar mi información, pues debo usar unos métodos de clasificación, en este caso el método de codo o este método de silhouette. Pero si yo lo sé con antelación, pues le digo de una vez, clasifíqueme en 3 clústeres, en 2 clústeres, en 4, en 5, en 6, o la información que yo necesite. Inicializar los centroides de los clústeres. Esto se puede hacer de manera aleatoria o utilizando algún otro método como el K-Mix. Entonces, ¿cuáles son los centroides? Que yo le defino desde dónde va a iniciar mi clúster, o sea, dónde va a empezar a operar cada clúster que yo voy a clasificar. ¿Listo? Asignar cada dato al clúster más cercano utilizando alguna medida como la distancia euclidiana. Entonces, todo lo que esté dentro del clúster yo lo debo incluir, lo debo clasificar como dato de parte de mi clúster. Pero eso lo hace automáticamente el algoritmo, por eso no se debe preocupar. Actualizar los centroides de los clústeres en función de los datos asignados en el paso anterior. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que los clústeres converjan o se alcance un número máximo de iteraciones. Esto, nuevamente les digo, lo hace el algoritmo. Finalmente se puede evaluar los clústeres obtenidos utilizando las medidas como la silhouette o la cohesión y la separación. La elección del número de clúster K en clustering es un proceso importante que puede afectar significativamente a la calidad de los resultados del análisis. No hay una regla fija para determinar el número óptimo de clúster, por eso les digo que si ustedes saben con antelación quiero dividirlo en 4 o 5 clústeres, pues lo pueden hacer, ¿sí? Ya que depende en gran medida del problema y los datos específicos que se estén trabajando. O sea, según el análisis que yo le estoy haciendo los datos, lo divido en X o Y clúster porque eso me va a convenir o me beneficia para el análisis de los datos. Sin embargo, hay varias estrategias comunes para seleccionar el número de clúster. La primera, pues, inspección visual. Miro yo los datos y digo, uy, estas imágenes solo hay perros y pollo frito. Entonces, ¿cuántos clústeres voy a poner? Pues 2. Uy, en esta ahí ya no hay solo pollo frito y perros, sino también hay búhos y manzanas. Entonces, ¿cuántos clústeres le voy a poner? Pues 4. El método de codo, pues deben investigarlo, es una formulita. Aplicarle ahí un proceso matemático pequeño y según ese proceso, pues me da el número de clúster. Método de la silueta o el silhouette que hablábamos anterior,
o una validación externa. Ejemplo. Entonces aquí les dejo un ejemplo de cómo se va a realizar. Entonces van a meter este algoritmo, este código en su Spider y lo van a correr. ¿Listo? ¿Su merced no sube ese al Drive? Yo les subo la presentación, sí. Profe, parece que hay que instalar otra librería o no. No, miren, de pronto está ese Calean, pero creo que esa ya es solo, o sea, ejecuten esa librería y creo que esa corre directo, si no estoy mal, si no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de haberla instalado, sino que solo la corrí y la leí, o sea, ejecuten esta línea de código, ese Calean cluster. Y si no les funciona, si les sale error, pues sí hay que instalarla con el command como lo hicimos anteriormente, hay que instalar esta librería de sklearn. Pero creo que no. Y pues el resto es meter este código que está aquí. ¿Listo? Entonces fíjense. Hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo. ¿Adaptarlo a qué? A una base de datos. ¿Cuál base de datos? Ahorita buscamos una base de datos y trabajamos sobre una base de datos que esté por ahí. Pero entonces hay que cambiar varias cositas, ¿no? Datos por el nombre de la base de datos. Y aquí, datos característica 1, pues por el encabezado. O sea, como si fuera el largo de cépalo, el ancho de cépalo, ¿sí me hago entender? O sea, característica 1, característica 2. Normalizar los datos. Esto pues normaliza los datos, define el número de perdón, el número de clúster K, inicializa el modelo igual camins, clusters, y lo inicializa con este camins más, que era lo que hablábamos anteriormente. Entrena el modelo, que se hace con una instrucción, miren, se hace con una instrucción sencilla, modelo.feed xnorm, y obtiene las etiquetas de los clústeres y los centroides. Etiquetas modelo.labels y centroides modelo.cluster centers. Y esta parte del algoritmo pues es de visualización para poder ustedes que lo puedan ver, se pueda visualizar. Igualmente, si lo ejecutan hasta acá, dentro de las variables de la base de datos ya pueden identificar los resultados, pero pues para hacerlo un poco más visual, un poco mejor, se hace esta parte del algoritmo. ¿Listo? Este es un ejemplo para hallar los clústeres. Entonces este es, no sé si era el método de Coda, creo que era el método de Coda, si no es otro tipo de método de hallar los clústeres. ¿De qué es? Correr este código. ¿Qué es lo que hace? Pues coge los datos, les halla una media, les aplica una distorsión y luego me arroja el número de clúster que yo debo aplicar para esos datos que estoy analizando. ¿Listo? Este también lo voy a ejecutar para saber qué tantos clúster van a poner a los datos. Y pues finalmente el taller o la tarea que hay que realizar. Usando el dataset indicado, realizar el entrenamiento mediante aprendizaje no supervisado, el posterior análisis de los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué dataset vamos a coger? A ver si encontramos por aquí uno. Data. Había uno que... Había un...
¿Será que no lo tengo por aquí? ¿Será este? Ya miramos si es esta. Uy, no. Clasificar. No tengo el dataset por aquí. Ah, creo que es este. Ay, sí, este es el dataset. Entonces, este es el dataset. Entonces, se los voy a pasar por el grupo. ¿Qué es este dataset? Pues tienen que leer. Pero les doy un adelanto, pues es un dataset de caballos donde él estimula, ¿cómo se dice? Miden qué tantos caballos mueren por el cólico. ¿Sí? Y tienen pues las diferentes características. Entonces, ¿cuál es la característica a saber aquí? Pues ustedes la definen. Cogen el dataset, lo miran a ver qué es lo que van a medir, lo analizan y lo meten al algoritmo. ¿Listo? Listo. Solo hay que darle descargar aquí. Vamos a echarle una mirada al dataset. A ver si me deja descargarlo así nomás. Sí. Ay, me dejó descargarlo. Aquí está. Bueno, vamos a probar los datos solo para verlos. Delimitadas por comas. Siguiente. Listo. Entonces fíjense aquí. Entonces fíjense qué es lo que miden acá en este dataset. Que si el caballo tuvo cirugía, sí, no. ¿Esto qué podría hacer yo? Pues cambiar sí 1 y no 0 o le pongo 2, lo que sea. Edad, adulto joven. ¿Qué puedo hacer? Pues otro tratamiento de datos. Número del hospital, eso pues, no lo podemos analizar muy bien.
temperatura rectal. Entonces fíjense, toda esta temperatura la podemos tener. Pulso, qué tanto pulso tiene el caballo. Ratio respiratorio, qué tanto respira. Temperatura de las extremidades. Pulso periférico, cosa capilar, refill time. Qué tanto se demora en rellenar uno de los vasos capilares. O sea, cuando yo lo pincho, cuánto se demora en dejar de sangrar. Dolor, qué tanto dolor siente, mucho dolor, medio dolor, deprimido. Peristasis, no sé qué sea eso, lo pueden buscar. Distensión abdominal, nasogástrico, abdomen. Bueno, tiene varias características. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Escogen una o dos características que quieran analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué características les parecen relevantes aquí para analizar de este dataset? Y cogen y las meten dentro del algoritmo. ¿Listo? Preguntas, dudas. Ingeniero, ¿nos podría hacer el favor de pasar ese documento? Lo voy a subir de una vez al Drive para que no se me pase. Aquí nuevo. Subir archivo. Ahí quedó. Aprendizaje automático. Ingeniero, qué pena, lo que pasa es que yo me conecté un poquito tarde, era para hacer si ya había socializado las notas. No, todavía no. Se la subo ahí al Drive a más tardar mañana. Creo que el Excel lo puede pasar al grupo. ¿Cuál Que Excel? nos pide registrar, el que tenía abierto ahorita. El dataset creo que lo subieron al Drive. Creo que lo subió al grupo, ahí envió el link del dataset. Le subí el link de... pero sí, venga, Pero se los que nos envío el toca archivo gastarnos. de una vez. Subir archivo. A ver. Descargas. Archivo. Ahí quedó. Bueno, creemos una carpeta que se llame taller 2, segundo taller. Para estar un poquito más organizado. Entonces este va por acá. Y este va por acá. ¿Listo? Ahí quedó. Entonces ahí está la presentación y está el archivo con el dataset. ¿Listo? Listo. Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, felicitaciones. Por el momento no hay De momento no vale, listo. Listo. Esperemos que comencemos con eso bien. Listo. Listo, hágale cacharréenle al tema y ahí estamos trabajando, les estoy apoyando. ¿Alguien levantó por ahí? Freiti, sí.
Inge, una consulta. Sí, ¿Las clases van a ser virtuales? Pues para el tema de los talleres, ir adelantándolos y eso. la, la estamos manejando la clase del lunes virtual y la del miércoles presencial. Ah, mi madre, se me dificulta un poquito. Sí, Porque yo sí podría, digamos, alcanzar a verlas de manera que virtual nomás, por lo que ya pasado mañana viajo. espérenme, ya finalizamos la clase y comentamos a ver qué podemos Vale, realizar. ¿Listo? vale, sí, señor. Bueno.